Hace un par de años, cuando yo tenía una facturación promedio de 5.000, 7.500 dólares por mes, llegó un punto en donde yo me sentía súper contenta con los resultados que estaba teniendo, con las clientas, con el modelo de negocio. Me sentía muy feliz y orgullosa de lo que había logrado, pero empezó el momento en donde me preguntaba constantemente cómo podría hacer para escalar esos resultados. Cómo podía hacer para que lo que estaba logrando en el momento no se quedara ahí en unos 5.000 dólares mensuales, sino que eso pudiera escalar y que pudiera crecer a 10.000, 15.000 dólares por mes. Entonces, en ese momento me empecé como a analizar, empecé a invertir en algunos programas más especializados para lo que yo quería conseguir y me di cuenta que había ciertas cosas que no tenían que ver con la estrategia. Porque estrategia yo tenía conocimiento de marketing, tenía de sobras, sabía crear contenido sin ningún tipo de problema, pero había algo que yo decía, ok, ¿qué será eso interno que me está faltando a hacer ese cambio para que yo pueda tener este salto en mi negocio y en mis ingresos? Entonces, de eso te voy a hablar hoy. Bienvenida a Entre Expertas Podcast, el espacio para mentoras y coaches que están listas para convertirse en The One, la número 1 referente indiscutida en su nicho. Soy Annie Irao, mentora de negocios, y he ayudado a más de 2.500 mujeres a transformar su contenido en ventas, atraer clientes premium y escalar a ingresos sostenidos de más de 10.000 dólares al mes. Y vos podés ser la próxima. Cada semana encontrarás episodios sobre posicionamiento, ventas high ticket, contenido estratégico y mentalidad de liderazgo. Todo lo que necesitas para construir un negocio rentable y predecible, pero sin estrategias complicadas. Este es tu momento de asumir tu identidad The One y vender con mayor convicción. Vamos con el episodio de hoy. Te voy a hablar de 4 obstáculos invisibles que están frenando que llegues a los 8.000 o 10.000 dólares mensuales. Así que bienvenida a este nuevo episodio. Si es la primera vez que te conectás, si es la primera vez que me escuchás, mi nombre es Annie Irao y estoy muy emocionada de compartirte las herramientas que me han acompañado en los últimos 16 años y que me han permitido ayudar a mentoras de más de 30 países y en millones de nichos diferentes. He acompañado a personas que venden productos, a personas que enseñan, a personas que dan servicios, multinivel. Tengo una amplia experiencia en ayudar a muchas personas a aumentar su facturación, sus ingresos y no necesariamente aumentando más horas de trabajo. Así que vamos a hablar sobre estos 4 obstáculos invisibles que te están impidiendo alcanzar esa nueva meta de facturación que tenés. Ya te conté mi historia, ya te conté que no es que yo me sentía mal y que tenía un problema, sino que estaba en mí esta ambición y estas ganas de crecer, como me imagino que también te pasa a vos. Me imagino que te sentís feliz con lo que has logrado, me imagino que estás muy contenta con el programa que creaste y que sentís que millones de personas deberían conocerlo y que deberían darse la oportunidad de trabajar con vos para que vean el terrible poder que tiene estar trabajando con vos. Pero sentís que, ok, mi programa es buenísimo, me siento cómoda con lo que estoy haciendo, con lo que estoy logrando, pero ¿cuál es ese siguiente paso? De eso vamos a hablar hoy. El primer obstáculo invisible que te está alejando de ese crecimiento de tu negocio, en realidad tiene que ver con algo de mentalidad. Tiene que ver con que estás sintiendo que estás bien como estás. Cuando yo escuché esto, yo en un momento escuché esta frase de no llegaste a los 10.000 dólares por mes porque no querés. Y en ese momento me enojé con la mentora que dijo eso. O sea, no fue un enojo de vida o muerte, pero es como que dije, no me gusta eso que está diciendo. Porque yo para mí pensaba, ¿cómo que no quiero 10.000 dólares por mes? Obvio que quiero 10.000 dólares por mes. Claro que sí lo quiero y estoy trabajando para esto y estoy invirtiendo para esto. Pero había algo interno que estaba haciendo que yo no lo lograra. Y tiene que ver con esto, con la trampa del conformismo. La trampa del decir, sí, yo quiero un resultado diferente, pero no quiero cambiar. No quiero hacer otra cosa de la que estoy haciendo porque lo que yo hago funciona, lo que yo hago es muy bueno y
bueno, y estamos ahí cómodas en lo que ya sabemos que nos funcionó en algún momento y nos quedamos ahí, como en esa conformismo o en ese sentir de lo que hago funciona, lo que hago está bien. No necesito más porque yo ya tengo ventas. Necesito ganar más, pero no quiero hacer más nada nuevo porque ya estoy haciendo algo. Lo otro tiene que ver con el hecho de decir, sí, no, pero eso de escalar no es para mí. No, pero eso de hacer un montón de cosas no es para mí. Y si no es para vos, porque realmente no es el momento de tu negocio, no es un momento personal para hacer esas cosas, ok, está bien, ahí no nos metemos, pero muchas veces no es que no sea tu momento, sino que estás encubriendo algo más profundo que tiene que ver con qué pasa si lo intento y no me sale. ¿Qué pasa si me arriesgo y no tengo los resultados que estaba esperando? ¿Qué pasa si invierto en este programa, gasto un montón de dinero y no consigo los resultados que quiero? Entonces, ese conformismo no tiene que ver realmente con mi capacidad o mi tiempo o mis ganas, sino que tienen que ver con algo mucho más profundo. Por eso es que lo llamé los obstáculos invisibles, porque no es algo que uno se da cuenta que está pensando, pero sí internamente tenemos este miedo a, ¿y si no funciona? ¿Y si todo el mundo ve que me estoy arriesgando, pero después quedo mal porque no ven que tuve resultados? O, ¿y qué pasa si me pongo a vender un nuevo programa? ¿Qué pasa si me pongo a hablar como una loca, a decirle al mundo por qué mi programa es tan bueno y al final nadie me compra? Entonces, esto es un obstáculo invisible porque si nosotras no creemos que lo podemos lograr y no decidimos que vamos a hacer todo lo necesario para lograr lo que nosotras ya sabemos que queremos conseguir, no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, primer obstáculo invisible es el hecho del conformismo y del estoy bien así. Cuando vos en realidad sabés que estás para otro nivel. Cuando vos sabés que tenés ganas de moverte de forma diferente, tenés ganas de vender de forma diferente, tenés ganas de hablar en tu contenido de cosas distintas. Quizás vos sabés que te funcionan muy bien los tips y que eso se te hace viral, pero vos ya sentís que ya los tips no van más, que vos tenés ganas de hacer cosas diferentes, pero está funcionando. Entonces, no voy a hacer lo que sé que me va a ayudar a llegar a mis $10,000 por mes porque tengo miedo de lo que pueda decir las personas, lo que pueda pasar, el hecho de que funcione o no funcione. Puede ser este miedo a subir de nivel, este miedo a declarar o decir públicamente que estás en una nueva temporada y no es que realmente no te interesa crecer, sino que tenés este miedo oculto a qué es lo que puede pasar. Y eso te pone un límite en tus ingresos invisibles. ¿Por qué te pone un límite? Porque si no haces más cosas que te hagan subir de nivel, o sea, no es necesariamente hacer cosas efectivamente, sino como cambiar tu forma de comunicarte o de invertir o de hacer preguntas o de decir cosas, todo va a seguir exactamente de la misma forma en la que está en este momento, ¿sí? Entonces, algo que también tiene que ver con este punto es que quizás decís, bueno, pero si yo ya estoy vendiendo, o sea, no necesito hacer mucho más, porque ya lo que hago ya está funcionando. Y que era como les decía al principio, yo ya tenía una buena facturación, entonces estoy bien. Pero estar vendiendo no significa que estás escalando. Y eso es algo muy importante que tenés que tener en cuenta. Yo en ese momento sí estaba vendiendo, tenía una muy buena facturación, pero cada 2 meses tenía que salir a vender de nuevo. Y empujar la venta. Y estar y salir, sí vendía, pero era como mucho esfuerzo. Y yo sentía que para ganar más tenía que hacer mucho más y esto tiene que ver con el punto número 2. El siguiente obstáculo, el obstáculo número 2 que está frenando tu llegada a esa facturación de $10,000 que quieres conseguir, tiene que ver con el mito de la sobreexigencia y el hecho de sentir que para ganar más tenemos que hacer más. Y esto es un mito que está muy arraigado en nuestra sociedad, pero también tiene un lado B.
El lado A es esto de me voy a sacar de la mente esta creencia de que si quiero ganar más tengo que sufrir, dedicarme a hacer solamente esto y nada más en mi vida y que se acabó todo por un momento y esto es lo único que voy a hacer. Pero también hay otra parte que tiene que ver con que podés estar haciendo más cosas, pero de forma más estratégica. Entonces, cuando estamos metidos en este círculo de la sobreexigencia, también lo que suele pasar es que perdemos mucho tiempo en cosas que no mueven la aguja, cosas que realmente no te van a ayudar a escalar, no te van a hacer llegar a esos $10.000, sino como que estás perdiendo tiempo en cosas que no sirven. Cuando nosotras cambiamos ese chip, corremos ese obstáculo invisible y decimos, no, me voy a enfocar en menos cosas, pero que sean las cosas que realmente yo sé que me van a dar una transformación. Las cosas que yo sé que realmente me van a generar más ingresos o que me van a generar mayor rentabilidad o que me van a generar los resultados que estoy esperando. Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Entonces, algo que quiero que te preguntes hoy es, de todas las actividades que estoy haciendo hoy, hay actividades que las estoy haciendo en piloto automático porque siento que si hago más voy a tener mejores resultados, pero que por dentro yo sé que no son tan necesarias. Por dentro yo sé que esto no es lo que realmente me va a generar mejores resultados. Pero en cambio hay cosas que vos sabés que son importantes, pero no las estás haciendo porque estás muy ocupada haciendo cosas que no son tan relevantes. Sí, entonces como que esta es una discusión bien profunda y es realmente un obstáculo invisible, porque no es algo que está a la vista. Vos ya estás haciendo contenido, ya estás invirtiendo en programas de alta transformación, ya tenés tu programa creado, ya le das increíbles resultados a tus clientas, haces un millón de cosas. Y porque somos así, porque somos proactivas, porque nos encanta estar activas, nos encanta hacer cosas. La pregunta ahora es, ¿las estoy haciendo porque son necesarias para mi negocio? ¿O porque pienso que mientras más haga, mejores resultados voy a tener? Y esa es una pregunta muy, muy, muy interesante. Yo al principio sentía que si yo estaba en mi escritorio todo el día trabajando y haciendo cosas, estaba siendo productiva y estaba colaborando con que mi negocio creciera y escalara a sus $10.000 por mes. Entonces, ¿qué pasaba? Sí, hacía cosas importantes mientras estaba en mi oficina trabajando, pero también de forma oculta habían momentos que pasaba en el celular, perdiendo el tiempo, poniéndome a hacer investigaciones que no tienen sentido, pidiéndole, bueno, en ese momento no estaba ChatGPT, pero supongamos, poniéndome a pedirle millones de cosas a ChatGPT que jamás iba a aplicar. Y tiene que ver con esto, con que yo sentía que si yo estaba en la computadora, si yo estaba en la oficina, cierta cantidad de horas, si yo le daba a mis clientas cierta cantidad de sesiones 1-a-1, si yo respondía a todos los mensajes de forma automática, si apenas me decían, hola Ani, tengo una pregunta, yo dejaba cualquier cosa que estuviera haciendo y me ponía a responder, iba a tener mejores resultados. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en mi vida que yo no pude estar tan activa por temas personales y no estuve 8 horas en la computadora ni en mi oficina y no estuve respondiendo mensajes cada 2 minutos y no estuve mandando enlaces de pago, pero aún así me llegaban notificaciones de pago de fulanita te ha depositado, te ha transferido $500. Has recibido un pago de $1.600. ¿Por qué? Porque había creado un negocio en esta segunda parte de mi vida que me sostenía en esos momentos en donde yo no estaba constantemente trabajando. ¿Ok? Entonces muchas veces no se trata de el hecho de hacer más nos va a dar mejores resultados, sino qué es lo mínimo que yo puedo hacer para mantener la estructura de mi negocio y que me va a dar los mejores resultados. Obviamente todo esto lo trabajamos muchísimo en mis programas y yo les enseño a identificar cuáles son esas cosas que no te sirven y cuáles son esas cosas que sí te van a dar los mejores resultados. Quiero recordarte esto, más trabajo no es igual a más ventas y más ventas tampoco es igual a mayor rentabilidad.
¿sí? Puedes estar metida en esta rueda de vendo, 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 entrego, 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 estoy, pero al final los resultados no son los que estás esperando, ¿ok? Entonces, el verdadero salto, ¿sí? Cuando finalmente eliminas este obstáculo invisible, el salto lo damos cuando empezás a optimizar los recursos que tenés y las inversiones que haces. Inversiones me refiero a tu tiempo, tus procesos, tus inversiones propiamente dichas, ¿sí? En qué lugares estás invirtiendo. Porque algo que me pasaba también en un momento, hace mucho, es que yo invertía mucho en cursos brillantes, podemos decir. Aprende a ser viral, listo, vamos, lo compramos. Aprende a escalar tu negocio, listo, lo compramos. Aprende a ganar $10,000, lo compramos. Y hacía muchas inversiones chiquitas que no me generaban una transformación total. Sí aprendí algo, pero en realidad yo necesitaba a alguien que me dé una devolución específica y que me diga, esto es lo que necesitas hacer, estos son tus pasos, vamos a trabajarlo, vamos a tener feedback. Entonces cuando yo empecé a optimizar mis inversiones también y a dejar de hacer esas inversiones que sí, todo suma, ¿no? Obviamente todo sirve, pero empecé a invertir en espacios más transformadores, con mayor acceso a mis mentores, la cosa ahí empezó a cambiar, porque ahí empecé a ver resultados más rápido, porque no era yo absorbiendo la información y tratando de ver qué hacía, sino era yo hablando con mis mentores, explicándoles cómo me sentía, explicándoles qué era lo que yo necesitaba y obteniendo una respuesta concreta, rápida e inmediata. Eso también lo logré con un cambio de mentalidad, con el hecho de invertir en poquito, invertir en chiquito, no siempre es más económico porque necesitaba invertir en muchísima más cantidad de cosas que haciendo una inversión grande con un mentor que me ayudara a tener una transformación completa. Quería contarles algo sobre esto. Fíjense, esta clienta llegó a The One con muy buenos resultados. No sé en este momento, pero creo que una facturación como de $8,000 por mes, fijos. ¿Cuál es el tema? Ella tuvo un lanzamiento que no había sido como ella esperaba. Entonces yo le di una serie de ideas y le dije, mira, haz esto. Manda estos mensajitos puntualmente. Le dije, para vos te recomiendo que mandes este mensaje. Le mandé un audio, le dije, vas a hacerlo así. Le di un textito, le dije, mira, adaptá esto más o menos con tus palabras y mandalo. Y ella dijo, siento que hice todo mal lo de la venta y lo de los mensajes, porque me da miedo, porque esto no sé si es para mí, porque nunca lo hice de esta manera, pero fue y lo hizo. Entonces dice, lo hice todo mal. Bueno, entre paréntesis, no lo hizo mal, pero así se sentía, porque era algo incómodo. Y ahí, de esa forma, haciéndolo como yo les expliqué, logró duplicar la cantidad de personas que se unieron en su lanzamiento. Duplicar, o sea, ¿saben lo que es eso? Duplicar, pasar de una base a duplicarlo, es un montón. Es un cambio muy grande, pero no es que le ofreció a todas sus clientas, vamos a tener un 1-a-1 a todos los que se unan. No, simplemente optimizó sus recursos. Hizo algo que la motivó a salir de su zona de confort, hizo algo a lo que ella no está acostumbrada a hacer, pero le dio los mejores resultados. Le hizo agregar $2,000 a su facturación mensual. ¿Ok? Entonces, si nosotras estamos todo el tiempo pensando en esto, en si hago más, voy a tener mejores resultados, pero no nos damos cuenta que hay pequeñas cosas, pequeños ajustes que en general no los vemos nosotras y por eso es importante invertir en tener un acompañamiento profundo. Si no nos damos cuenta de esos pequeños cambios, nos vamos a sentir que estamos todo el tiempo trabajando y que al final no tenemos los resultados que queremos. Yo me sentía así en ese momento. Yo decía, pero ¿cómo voy a ganar más si estoy todo el día trabajando? Ya no tengo más horas del día para dedicarle, ya no tengo más mente para dedicarle, si ya estoy todo el tiempo haciendo cosas. Entonces, como te acabo de mostrar con esta clienta, no es que necesitas estar haciendo millones de cosas, simplemente hacer acciones estratégicas que te van a dar mejores resultados. Y en el caso de ella, simplemente fue enviar unos mensajes que yo le propuse y le funcionó. Y después, fíjense que también divertido, porque hice, además, la gente me dejó un montón de mensajes diciéndome que soy The One. Entonces, me encanta porque ella no solo tomó el desafío de decir,
no voy a hacer 1.000.000 de cosas, sino voy a hacer lo mínimo, lo necesario, lo puntual y lo que sé que me va a dar mis mejores resultados. Y eso no solamente hizo que ella se sintiera como mejor, como empoderada, sino que sus seguidores también vieron que eso era una realidad en ella, que hubo un cambio, que no era la misma de antes, sino que ella está empoderada, está en otro nivel, ¿ok? Pero eso no se hace si tenemos esta creencia de necesito hacer 1.000.000 de cosas y al final es como vacío, estamos perdiendo el tiempo, literalmente. Vamos con la parte número 3, ¿sí? El obstáculo invisible número 3 que te está alejando de tus $10.000 mensuales o el número que estés queriendo conseguir. Y tiene que ver con el miedo a soltar estrategias viejas. ¿Y esto a qué se refiere? Muchas veces nos hemos quedado atadas a sistemas que funcionaron muy bien en su momento. Vendíamos bien y porque lo hacíamos de este método. Hacíamos un reel de esta manera y funcionaba bien. Y dábamos una clase de tal forma y funcionaba. Hacíamos un programa y funcionaba. Y las cosas cambian. Es verdad que el marketing en general no cambia, digamos, la base, lo que yo les enseño, digamos, de la comunicación, las estrategias, eso no cambia, pero sí la forma en que la gente consume contenido, la forma en que la gente compra, la forma en que las personas conectan con nosotras, va cambiando con el tiempo. Entonces, si sentís que estás haciendo lo mismo que venís haciendo hace años y decís, ¿por qué no tengo mejores resultados? Y porque probablemente estás haciendo lo mismo que hace millones de años. Y es momento de hacer algún cambio, de actualizarte, de renovarte, de probar con una idea nueva, con un sistema diferente que te ayude a potenciar tus resultados. Entonces, esto tiene que ver también con una cuestión de miedo interno a decir, ¿cómo voy a dejar algo que me funcionó en un momento? ¿Cómo voy a dejar de hacer algo que me dio excelentes resultados? Y en esto tengo muchísima experiencia porque he cerrado programas que me han generado 200, 300 mil dólares. No me acuerdo ahora. 260, algo así. Un programa que me generó muchísimo dinero y que yo decidí cerrarlo porque sentí que ya no estaba tan alineada, que ya no tenía tantas ganas de avanzar con eso y simplemente decidí cerrarlo para crear algo que me encendiera y que me motivara mucho más. Entonces, ese miedo a el qué va a pasar, y si cambio algo y no me funciona, ese miedo a y si la gente, como les dije al principio, si la gente me ve y después fallo, ¿sí? Son todas cosas que te están alejando de dar un salto verdadero y un salto mayor en tu negocio. Entonces no tiene que ver acá solamente con cerrar una oferta, ese es un ejemplo puntual, pero sí el hecho de estás haciendo todo el tiempo lo mismo, estás aplicando una estrategia que aprendiste en el 2020 y ya pasaron 5 años y seguís aplicando la misma estrategia. Entonces, una de las cosas que hablamos mucho en mis programas es esto de analizar, ver qué es lo que funciona, ver qué es lo que no funciona, pero estar en constante evolución. Y esa es una de las razones por las que mis clientas más me eligen. Cuando yo les pregunto por qué me compras, por qué seguís eligiéndome, es porque Ani, vos no parás, vos siempre te estás capacitando, siempre estás teniendo cosas nuevas, siempre estás elevándote. Y yo quiero también eso, yo también quiero crecer y elevarme junto con vos. Entonces no tengas miedo a mostrar tu evolución, a mostrar tus cambios, a decir con total tranquilidad, estoy haciendo estos cambios, mi negocio está evolucionando, porque si no es como que seguimos siempre en una misma rueda. Y como les dije recién, si seguimos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo hace 10 años, pero estamos esperando tener resultados diferentes, y no va a funcionar. Para tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que animarnos a hacer cosas nuevas. Y les quiero mostrar una conversación que tuve con otra clienta y a ella también le propuse algo dentro de nuestra mentoría. Yo le dije, hace esto, anímate, escribirle a tus clientas y decirle literalmente esto. Le mandé un audio y le dije, mira, esto es con lo que yo les diría en tu situación. Decirles, bla, 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 le mandé un audio, le mandé un textito, le dije, haz esto, anímate, vas a ver que vas a tener buenos resultados. Y ella estaba muerta de miedo porque es algo nuevo.
Obviamente que algo nuevo nos da miedo y es como, ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué me van a decir? Y si les molesta que les venda, y si les molesta que les diga. Entonces ella me dijo, fue muy incómodo y por un momento casi no lo hago, pero salí 100% de mi zona de confort, vencí a la impostora de mí y funcionó. Estaba haciendo un lanzamiento de su mentoría que cuando empezamos a trabajar juntas creo que lo vendía como en 300, $400 y ahora hizo el lanzamiento por 997, así que subió sus precios, salió de la zona de confort, se animó a hacer cosas nuevas y al momento creo que ya tiene como 9 personas inscriptas, lo cual es una locura, pero no hubiera pasado si ella hubiera seguido haciendo lo mismo de siempre. Entonces, cuando hacemos cosas diferentes, tenemos resultados diferentes. Y en el caso de ella, sus resultados fueron increíbles. Y ella me dijo, gracias Ani por incentivarnos siempre a actuar, a hacer cosas distintas, a animarnos y sobre todo a confiar en nosotras. Entonces, lo que ella dijo es un resumen de todo lo que tenés que hacer si querés tener resultados diferentes. Si querés empezar a naturalizar meses de $10.000 o más, no podés seguir haciendo lo que venís haciendo hace años. No podés seguir atada a una estructura, a un pensamiento. No podés simplemente pensar que, ay no, pero con esto estoy bien. Porque esa mentalidad no te va a ayudar a hacer cosas diferentes, a tener movimientos diferentes. Entonces, en este caso, lo que vemos de su mensaje, actuar, hacer cosas diferentes y a confiar en nosotras mismas. Esa es la base para que empieces a tener resultados realmente expansivos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, mentalidad. El cuarto obstáculo invisible que te está alejando de tener tu salto en facturación, de tener esta escala en tu negocio, tiene que ver con la mentalidad que estamos teniendo. Y mentalidad no es solamente pensar bonito y pensar en sí, lo voy a lograr, sí, todos quieren comprarme y hacer como estas declaraciones que parecen como embrujos y decir, todo va a salir a mi favor y no tiene que ver con eso. Que sí las afirmaciones son muy buenas, sí las afirmaciones nos ayudan a conectar con el lugar en donde queremos estar. Las afirmaciones y nosotras pensar en lo que queremos lograr y en lo que puede pasar en nuestro negocio, pero no solamente pensarlo, sino actuar en consecuencia. Eso es lo más importante. Es pensar cómo me movería si estuviera ya con ese resultado que quiero conseguir, con ese resultado que anhelo. Se trata de decidir las acciones que voy a tomar, se trata de hablar y de decir lo que voy a decir, se trata de vender, de comunicar, como si ya estuviera en el lugar en donde quiero estar. Les doy un ejemplo muy simple. Cuando yo estaba en este momento de entre $5.000 y $7.000 por mes, yo dije, para mí, quiero que sea una realidad $10.000 o $20.000 por mes. Eso va a ser una realidad para mí. Y hice una inversión que en ese momento eran $1.800 por mes. Pero si uno piensa en eran $1.800 por mes por un año, o sea, 12 años de compromiso de $1.800 por mes. Y yo no estaba ganando eso, pero yo me moví y tomé una decisión pensando en la persona que yo quería ser, pensando en el nivel de ingreso que yo quería tener en ese momento. ¿Eso qué generó en mí? Primero, había hecho un compromiso y lo tenía que cumplir. Entonces, vendiera o no vendiera, fuera bien o me fuera mal, yo tenía que cumplir con ese compromiso porque yo soy una persona que respeto los compromisos que asumo. Entonces yo dije, tengo que vender un montón, tengo que empoderarme, tengo que salir a trabajar, tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque primero hice un compromiso y lo tengo que honrar. Segundo, me hizo entrar en una nueva dimensión, porque al hacer una inversión más alta, ya no estaba rodeándome de personas de cursitos, como les conté al principio. Los cursitos son buenísimos, pero en los lugares donde hay mayor transformación, hay personas que tienen una mentalidad a largo plazo, como la que tuve en ese momento cuando decidí hacer una inversión totalmente arriesgada para mi nivel de ingresos. Entonces empecé a estar con gente que tenía muchísimas más clientas, mayor facturación,
mayores desafíos, mayores problemas. Y todo eso me abrió la mente a un nuevo nivel de negocio. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de lo que es actuar en consecuencia de lo que queremos conseguir. También tiene que ver el hecho de cómo creas tu contenido, qué tipo de cosas estás diciendo. Si vos crees que sos una mentorita, así como bueno, y si alguien me quiere comprar, fíjense, esto está bueno, les va a servir, y me muevo en esa realidad, mi comunicación va a salir de esa forma. Y yo voy a hablar así, con miedo, con vergüenza, con bueno, fíjense, por favor, si alguien quiere comprar. Pero si yo me muevo y salgo a vender como la mentora que gana $10,000 por mes, como la mentora que tiene los mejores resultados para sus clientas, la forma de comunicarme y la forma de atraer a clientes de mayor nivel va a cambiar totalmente, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con apostar en nuestro negocio a largo plazo, aunque el miedo siempre está. Siempre está este vértigo de, irá a funcionar, porque cuando yo hice esta inversión altísima y súper arriesgada, las posibilidades de fallar existían. Las posibilidades de que yo no vendiera nada siempre están, obviamente siempre están, pero dependía de mí que eso funcionara. Entonces yo dije, si yo realmente quiero ir por todo con mi negocio y estoy viendo esto con una visión a largo plazo, esto va a funcionar, sí o sí va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Ok. Este autoliderazgo, ¿sí?, que tiene que ver con no solo pensarlo, sino actuar en consecuencia, es una de las bases, es una de las claves que muchas veces no estamos considerando y nos está alejando de tener los meses de facturación que queremos. Y también les quiero mostrar esto. Esta es una clienta súper exitosa. Ella cuando entró a The One tenía una facturación como de $10,000. O sea, no es alguien que no vende. Tiene muchísimas clientas, muchísimos resultados, sus seguidores la aman, divina. Pero ya llevaba 15 días que estaba hablando de su oferta y no vendía, de su nuevo programa. Ella había subido sus precios y seguía hablando de vengan, únanse, esto es genial, esto te va a servir, esto es para vos, sí, bla, 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 pero no estaba vendiendo. Entonces empezamos con ella a hacer un trabajito personal y yo le hice varias preguntitas y ¿qué tal esto? ¿Y qué tal esto? ¿Y cómo te fue con esto? Y no sé qué. Y se dio cuenta que sí estaba teniendo resultados increíbles. Todavía nadie estaba como pagando, pero sí estaba mucho más cerca. Y si ella hubiera dicho hace 2 semanas, o sea, 15 días, es un montón de tiempo, es medio mes de hablar y no ver ventas. Si ella se hubiera movido con la evidencia que tenía en ese momento de nadie me está comprando, ¿qué hubiera pasado? Nadie más lo hubiera comprado. Pero ella decidió tomar esta mentalidad de decir, me voy a mover como la persona que está vendiendo, me voy a mover como la persona que tiene este programa lleno y voy a seguir hablando de la oferta aunque nadie más se esté sumando ahora. ¿Ok? Esta es una de las cosas más importantes que hablamos en The One constantemente. El hecho de no decir soy The One solamente para decir, soy mejor que todos. No, eso no es ser The One, eso es ser creída o lo que queramos. Acá se trata de yo soy The One para mí y para mis mejores clientas. Hay distintas clientas que les van a servir otro tipo de mentores, pero en esto yo me siento The One, me siento poderosa, siento que lo que hago es increíble y le da una transformación increíble a mis clientes y me lo creo y confío en eso y lo vendo y lo transmito con seguridad. Entonces, cuando vos adoptes esta mentalidad de One, cuando vos adoptes esta forma de pensar, esta forma de trabajar, que no es algo que uno lo logra de la noche a la mañana, por eso es que mis clientas entran a The One por 6 meses y después vuelven a renovar por 1 año más. Y estamos trabajando juntas un montón de tiempo porque es fácil caer en esto de, pero ya llevo 15 días y me estanqué en 5 clientas y nadie más está comprando. Es muy fácil caer en, no estoy viendo resultados, no vendo más. Pero si estamos atadas a un grupo, bueno, no atadas, si estamos en un grupo, si estamos constantemente escuchando devoluciones, escuchando a nuestras compañeras, contando lo que nos está pasando y recibiendo esta inyección de energía, esta inyección de
dale, vos podés, recordá quién sos, recordá que sos The One y nos conectamos con esto constantemente, así es como podemos sostener esta energía y podemos ver mejores resultados. Porque la realidad es que desde el miedo, desde la evidencia negativa y desde la parálisis no vamos a tener los resultados que queremos. Los resultados que queremos los vamos a tener cuando venzamos estos 4 obstáculos que les mencioné hoy. El primer obstáculo era la trampa del conformismo. Y no hacemos más porque sentimos que estamos bien así y no hacemos más porque nos da miedo arriesgarnos y que no salga. El segundo obstáculo tiene que ver con la trampa de la autoexigencia o del hecho de si hago más voy a tener mejores resultados. Cuando en realidad no necesitas hacer más de todo, necesitas hacer más de lo que te genera mejores resultados y hacer menos de lo que no hace. Entonces podemos optimizar tu tiempo, tus ofertas, tu entrega y tus sistemas para que puedas trabajar mucho menos, que esto me ha pasado con muchas clientas que he acompañado, empiezan a trabajar mucho menos y empiezan a tener resultados increíbles. En tercer lugar, el miedo a lo que estoy haciendo funciona, ¿cómo lo voy a cambiar? Entonces cuando vencemos este obstáculo de no voy a hacer algo diferente, me voy a quedar en lo que ya es conocido y empezamos a salir de nuestra zona de confort y a hacer cosas arriesgadas, ahí es donde empezamos a ver los grandes resultados. Y en cuarto lugar, tiene que ver con cambiar nuestra mentalidad, pero no solamente soñarlo o anhelarlo, sino cambiar nuestra mentalidad, transformar lo que nosotras creemos de nosotras y actuar de forma estratégica según lo que nosotras queremos conseguir. ¿Ok? Entonces, cuando hagas estos 4 cambios que te propuse hoy, vas a ver que soy imparable. O sea, literalmente nadie puede parar tu crecimiento. Y esto es algo que se va trabajando, que se va mejorando y es por eso que yo tengo un programa entero en donde, como te dije recién, mis clientas renuevan una y otra vez. Es algo que también me emociona de pensar, wow, ellas ven tanto valor que después de estar 6 meses deciden estar 12 meses más. Y si vos sentís que necesitas esto, que necesitas este plugin, ¿vieron? Como cuando te conectás y te enchufás en una nueva energía y te enchufás en una nueva estrategia y dejas de salir, de estar en ese piloto automático de lo que hago me funciona, pero no me funciona para duplicar mis resultados. Me funciona para mantener lo increíble que ya logré, pero quiero escalar, quiero crecer, quiero trabajar menos, quiero que mis sistemas funcionen sin mí. Cuando estés lista para lograr eso, te espero en mi programa The One. Y The One no es solamente un programa en realidad, es un mastermind. Es un mastermind en donde no vas a tener solamente toda mi estrategia, que vas a tener toda mi estrategia, mis plantillas, mi escritorio de Notion, descargables, mi paso a paso. Y como sabes, yo soy una persona demasiado práctica. No te voy a dar cosas al azar, como bueno, fíjate si puedes hacer esto. Yo te voy a dar el texto literal y te voy a decir, decí esto. Escribí esto. Paso 1, esto. Paso 2, esto. Dentro de The One yo les explico cómo armo mis ofertas, cómo saco mis micro ofertas, cómo hago mis lanzamientos. Yo tengo 4 tipos de lanzamientos que les enseño en The One. Uno es un lanzamiento masivo, otro son las micro ofertas, otro son las ventas pasivas y el cuarto era el de captación. Y las ventas de Evergreen, que ese es como uno de los más importantes, en donde les enseño a vender todo el tiempo para no tener que estar atadas a los grandes lanzamientos que son súper estresantes y que están buenos, de hecho se los enseño, pero si estamos solamente con ese modelo de lanzamientos se vuelve súper estresante. Entonces en The One yo les enseño estos 4 tipos de lanzamientos que hacen que sus resultados sean mucho mejores, más simples, más ligeros y les doy literalmente todo. O sea, los ejemplos de post, los calendarios, los correos que tienen que enviar, o sea, todo está ahí en The One. Y por eso es un mastermind en donde la tasa no es reincorporación, pero digamos que las clientas se quedan una y otra vez. En el 90% de las chicas siempre renuevan y siguen trabajando conmigo porque realmente ven mucho valor ahí. Entonces, a mí me encantaría si vos te sentís identificada con todo lo que hablé hoy y sentís que vos sos esta persona que no se queda tranquila, que quiere avanzar, que quiere mejorar, que quiere tener más resultados, que te sentís cómoda con lo que lograste, pero querés dejar de estar cómoda y querés empezar a hacer cosas que
que te estiren, que te emocionen, que te haga salir de tu zona de confort, tengo un lugar para vos dentro de mi Mastermind Day One o en alguno de mis otros programas. Todos mis programas son increíbles. Simplemente se trata de pensar por dónde querés empezar.